Uy. Espérate, me asustó. Wow. It's funny how a program designed to help organize your life. ¡No puse subtítulos en español! Diseñado para organizar tu vida es la razón por la que no puedo estar aquí. Ah, no, en la fiesta de ley de trabajo. Pero estoy bien que... Ah, no, estoy orgullosa que llegamos a entregar a tiempo. Sin estrés a Providence Oak. Hello? Okay. Meredith, Steve. Hope I didn't wake you up. I just came home and was wondering if everything worked out all right. Hi, Steve. Yes, we made the deadline. Oh, that's awesome. I feel so bad you couldn't make it. Hope you guys had a nice Labor Day party. Oh, yes. I mean, the band was great, and Mike fell in the pool. Oh, and then Roy got really sick. No, wait, Brian. And then he fell in the pool, too. No, Roy. Wait. Ah, well, I'll tell you all about it at work tomorrow morning. Well, afternoon. I won't be there for 2 weeks, remember? Oh, wait, yeah, but do you really have to? 2 weeks is a lifetime. Yeah, Steve, I really have to. But I will continue testing for Addit. Damn. Oh, okay, right, awesome. You know, I better get some sleep now. My plane leaves early in the morning. Okay, Meredith, have a wonderful flight. I'll talk to you soon. O sea, todos de fiesta y ella trabajando. Excuse me. Ah, perdón. Nada. Sí, el dude como que, ay, no vas a trabajar otra vez y vas a hacer el trabajo de todos. Please, just call me Frank. We're colleagues now, after all. Well, okay, Frank. Thanks so much for making time for me on Labor Day. No problem, Meredith. Postal workers always have each other's back. Your dad helped me dozens of times whenever I was in a bit of a pickle. Well, I hope I can fill his shoes. He hardly ever missed a day. I'm sure you'll do great. You know what? While we're en route, why don't we deliver some mail in our beautiful little lake town? And show me the ropes? Sure. Eso es para All live right stream. then, get ready to roll. Vamos a trabajar como del correo, algo así. ¡Ah, mis oídos! Ok, déjame le bajo un poquito el volumen, perdón. Qué bueno que se puso el audio en inglés y subtítulos en español. Always more beautiful than I remember it. No, no es de I don't terror. think I'll ever get tired of driving around it. And there's our first stop. Okay, sir, what's the plan? ¿Así está bien? Delivering mail is like a walk in the park with mailboxes. Take this bag, walk to the mailbox, and Ok, insert vamos the a mail. mandar esto. Salir de la furgoneta. No sé qué significa eso, pero cool. ¡Oh, wow! La sensibilidad... Ve al buzón. Ok. Buzón. Entregar correo. Cool. Ah. Vuelve a la furgoneta. Claro. Nothing too difficult, right? I think I Hola, should be able to Sarek. face the challenge. Ha, I bet. Didn't you go to MIT? Yeah. I Hala. left here from Massachusetts 22 years ago. Shouldn't you get a job in computers then? That's really booming right now. Well, actually, Hold that thought. We just arrived at our next address. It's a package this time, so you'll have to get it out of the back. ¿Eres oficinas de correo? Sí, y se supone que vas conociendo el pueblo y no sé qué rayos. Ve a la parte trasera de la furgoneta. Oh. Recoger. Ok, no había visto eso. Pensé que le tenía que dar clic. Y luego la puerta principal. Ok. Creo que es como open world. Ah, no es de los que te avientan. no answer. Phew. Finally done. Sí, Amazon que avienta el paquete. Y ¡pua! Bueno, no es Amazon, pero... Mantén shift para ir más rápido. ¿Esto es más rápido? Eso no es más rápido. Nomás está caminando igual. You're getting the hang of it. So, where were we? Es cambiando Computers. mismo. Should I buy one? Well, it depends on what you want to use it for. Bookkeeping. I always make a mess of my tax returns. Can't a Gracias, computer Meredith, do por that for recomendar el me? stream. Sure, there are programs for that, but you'll still have to put in some work yourself. I was afraid you were going to say that. I'll bug you about it another Thank you, time. Peanut The next Butter. address is right around the corner. A mí me da miedo porque en Estados Unidos he visto que un chorro de gente roba los paquetes que dejan en las There's no entradas. place like home. Aquí Sure vivo isn't. yo. Vivimos Can't aquí, wait to get chat. home either. The Mets are playing the Giants. Oh, before I get out, what time do I start tomorrow? 7 a.m. sharp.
Just check in at the post office. 7 de la Okay, Frank. mañana. See you tomorrow. Adios. Yuck. Mi misma vibra de Halo, que Hello Neighbor. Esa no es de miedo. Pero no voy a estar nada más 2 semanas aquí. Supongo que de aquí es mi familia o algo así. Ah, casa de tus padres. Ok. Wise Residence Monday afternoon. Oye, no salvo a mis papás. Meredith, I just wanted to let you know that Dad and I landed safely. The Florida weather is all they said it would be. I'll call again soon. One more thing. The freezer's stuffed with food. El and frigorífico, blueberry ¿qué es pie and eso? fruit. Bye. El frigorífico está lleno de comida. Meredith, it's Steve. I didn't get the chance to say it earlier, but thanks so much for being a trooper. ¿Es I know una you have curranta? plans for Labor Day weekend, but nailing the deadline for Added 87 could very well be the most important milestone in our company's history. Enjoy your well-deserved time off. Don't get too used to it. Just kidding. Or am I? I'll talk to you later. Steve no me cae bien. Es como que nada más quiere que yo trabaje y él anda de fiesta. O sea, que así no funciona. El congelador. Yo no... ¿Sabes de que lo pusieron en Google Translate los subtítulos o algo? Good Hola, morning, Harry. Meredith. Ready for your first day? Ah, me teletransporté. Qué loco. Se perdió el Steve. Sí. El juego me da una sensación de miedo. ¿Tú crees que de miedo? No creo. Buenos días, Frank. ¿Lista para batalla? O supongo buenos días. No. Lista para la batalla. Aquí para rankear. Good morning, Frank. Ready to rock. It's a great day to be on the road. I already filled up the mailbag in the truck, so you're good to go. Oh, I forgot to tell you. There's a map in the cabin, in case you get lost. ¿Cabaña? Ah, cabina. Perdón, leí cabaña. No sé por qué. Soy yo. Gracias, probablemente lo necesite. Thanks, I'll probably need that. Bon voyage! Ay, yo. El último jueves del año. Oh my god. ¿Dónde acabó la furgoneta? Vamos a usar la furgoneta. A ver, quiero abrir esto. ¿Y luego qué hago así? Ah, ok, puedo ver los paquetes que tenemos que entregar. Ok, un chorro en Lake Road. Entonces hay que buscar dónde es Lake Road. Ah, no, mira. El minimapa sale donde tengo que entregar las cosas. Ah, eso es más fácil. Ok. Oye, está grande el mapa, ¿no? Ay, no. Restablecer punto de ruta. Ocultar lista de envíos. Ok. Ah, espérame. ¿Y aquí qué dice? Cartas y paquetes. Ok. Vamos a subir. Está muy cool mi mochilita. ¿Es un sandbox? No, es un indie game. Que lo pusieron en Xbox Game Pass y de hecho lo quería jugar. Estoy feliz que... No sabía que ya había salido. Mira, mis skills en manejar no son las mejores, entonces no me juzguen, por favor. Señora, con permiso, gracias. Me voy a estacionar aquí. ¿Cómo salgo? Ok, ¿aquí es paquete o es carta? ¿Cómo sé? Main Street, a ver. Aquí debería... Ah, ok, ya. Las cartas tienen símbolo de carta. Aquí es paquete. Muy bien. Y se me hará para con stream. Eso parece GTA, ¿no? Ah, ¿qué dirección es esta? Main Street. Ok, es este. Recoger. Ay, caminas bien lento. Hannah Montana. Can I help you? Hello, here's today's mail. New in town. Your face looks familiar. Well, I grew up here and then left for college 22 years ago. 22 years ago, back when they called me Nancy Sinatra instead of Nancy Reagan. So now you're back, huh? ¿Es cantante o I qué? know what it's like. ¿O era? ¿Solo temporal? Creo. Actually, this is only temporary. That's what I said too, a long time ago. Ala. I wonder if it's gonna rain today. It's been raining a lot lately. Ok. Mucho gusto. Me gusta que tiene música de Hannah Montana. No sé si aquí afecta el tiempo, de que si acabo temprano puedo acabar temprano mi shift del trabajo o algo así. O si puedo interactuar con cosas aquí. Frank se siente como el tipo de persona que dice top of the morning a mediodía. Sí. Me cae bien Frank. Frank me cae bien, pero el que nos marca el Steve no me cae bien. Como que suena una persona que quiere que nosotros hagamos todo el trabajo y él está de que saliendo de fiestas y no hace nada. Pero quién sabe. Uy, no me fijé antes de cruzar. Buenas tardes. Llegó su delivery de Amazon. ¿Qué pidió usted? Ah, no, tiene una carta. Ok. Entregar correo. I
remember this as the old Sugarman place. The Sugarman. envelope says McGill. Must have moved away. ¿Se casó? ¿Se divorció? ¿Dejó de ser artista? No sé, pero se supone... lo que veía mucho del trailer es que tú decides qué hacer con tu tiempo libre y puedes interactuar con gente del pueblo y aprender sus historias así. Actually enjoying this. ¡Mira qué bonito venado! It's so cute. Ay, espérame. Me estoy yendo muy lejos, ¿no? Bueno, ya me fui. Por acá. Está muy bonita la música. Está muy relajante este juego. Uy, te encontré navegando por aquí, me agradaste. ¡Ay, gracias! Jugamos de vez en cuando diferentes juegos. Tenía hace rato muchas ganas de jugar algo nuevo o una campaña. Este juego nos cayó perfecto. ¡No! ¡Ya no es Stan! ¿Quién es Stan? Ok, déjame me estaciono bien. Mira, sí fui a clases de manejo chat. Mira, en la línea. Hay que ser chismoso y leer las cartas. Imagínate. Ah, mira, aquí es paquete 500 Lake Road. A ver, ¿qué tenemos que darle? Ay, está bonito el osito. Es un paquetote. Hello, buenas tardes. Meredith Wise? Meredith. As I live and breathe. Come here, hon. Now, let me look at you. My, oh my. A Me few cae bien. lines here and there, and the occasional gray hair. Oh my gosh, it's Ok, you, no sé. all right? Me dijo viejita. Bueno, hola a ti también, Maureen. Hola, Maureen, qué buen tiempo. Qué tiempo sin verte. Sí, eso es más amable. Wow, Maureen! Long time Maureen. no see. I feel so old. Oh, don't be like that now. It suits you. Age only makes a person more distinguished, is what I always say. To the mirror. Now come here. Tell me everything. Algo rápido. Sí, Okay, quiero saber. One quick drink then. I know you're busy, hon. Little bird told me all about your Las temporary cajas mail las job cargó Frank. already. Damn. News goes around pretty quickly around here. So, coffee? Something stronger? Okay. Coffee, please. I will not take no for an answer. Siento que he vuelto a los 17. El café es una maravilla. No estoy bien, gracias. Yo quiero un café. Coffee sounds good. Thanks. 2 coffee, coming right up. And 1 piece of blueberry pie, if I remember correctly. You had one almost every afternoon after school at one point. Me conoces demasiado bien. Oh, you know me too well, Maureen. That's so Always cute. have, always will. Ashley, 1 blueberry pie. And Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm gonna take my break now. You're a real trooper. Oye, creo que debería estar trabajando. Ashley? Oh, sweet Mary, what are you doing? Is everything okay, hon? Creo que no está bien. Oh, Lord have mercy. Eso no ha sonado bien. Que no te ofenda, Maureen, pero voy a retroceder lentamente. Debería comprobar qué ha pasado. Eso no ha sonado bien. That didn't sound good. Honestly, first the roof and now this? Oh, that poor kid is like a disaster. Ah, es una chica. I'm sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything, you hear? Don't be a stranger now. No, yo quería mi cafecito para llevar, señora, por favor. Ay, ¿no puedo saltar? No hay parkour. Muchos fatores argumentales, la mera neta. No entendí nada. Como que un pajarito le dijo, trabaja en paquetería. Ella tengo la camioneta de paquetería, el paquete en las manos. No sé, es muy buena. Mejor me voy. Me cayó bien Maureen. Suena como una señora muy amable. ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿Qué es esto? Creo que es aquí donde trabajamos, ¿no? Porque como que hay un símbolo, pero no es de ningún paquete. Vamos a Lake Road. Aquí tenemos 3 y luego ya acabamos el shift. Ah, no, esto es oficina de correo. Entonces, ¿qué es esto? Oh, puedo hacer viaje rápido ahí. No, yo quiero manejar. Esto me recuerda cuando hicimos un stream de... el de Truck Simulator. Estuvo súper divertido.
Aparte está bien bonito el mapa. Hola Martín, está muy bienito. Bienvenido al stream. Ay, perdón. Texting and driving. Me voy en chueca. Eso sí, no hay ningún carro. ¿Debería preocuparme? Bueno, se supone que es un pueblo chiquito. No creo que haya demasiado tráfico aquí. Ah, no, mira, sí hay carros de vez en cuando. ¿Qué pasaría si choco? These look like bills. Oye, qué chismosa. Ah, este tiene deudas, ¿eh? ¡Ah! Espérame, ¿vieron eso? Well, ¡Hay un hello gatito! there, big cuddly guy. ¡Ay, hay 3 gatitos! Y luego mira... Oh, esta va a ser mi casa de grande, chat. Voy a tener 4 gatos afuera de mi casa. No, de hecho van a estar adentro. Y mira el cosa esta de donde pones las cartas. Está bien bonito. Ay, puedo acariciarte. A ver, déjame entrego esto y luego lo sacaré. ¡Oh! ¡Son un chorro! Espérame. Tocar timbre. Oh, look, Genevieve. That's a new me. mailman. Hello there. What's your name then? Bueno, soy una repartidora. Me llamo Meredith Wise. Hola, señora Jenkins, ¿verdad? Soy Meredith Wise. Suena como James Bond. Hi, Miss Jenkins, right? I'm Meredith. Meredith Weiss? Weiss, of course. You're Emily's girl, aren't you? This is Meryl Weiss, Genevieve. She used to live in town years and years ago. Lena de mayor con gatitos y waffles, exacto. 22 para ser exactos, pero ¿quién los cuenta? Es Meredith, no sea que se lo aprenda mal la gata. No, 22 years to be exact, but who's counting? Has it been that long? That's almost 2 Genevieves ago. Calm No down, entendí. Genevieve. ¡Ah, el You're going to live gatito! forever. She isn't, but shh. You do remember me, don't you? ¿Cómo podría olvidar a la señora Mildred How Jenkins? could I forget Miss Mildred Jenkins? And her cats, of course. Seems like they've multiplied. Yes, I do like cats. Is that such a crime? So what if I have slightly more of them than I used to? Like Genevieve here, and Thomas, and Oliver. Aww. Anyway, did you have a package for me then? ¿Le debería decir qué es? O sea, enojar. Sí, señora, creo que es un oso de peluche. Sí, aquí tienes. Siento que no le debería spoilear. Yes. Here you go. Ah, thank you, dear. Looks like another gift from my son. Still doing ¡Granja de everything to get gatitos! into my good graces, except actually drop by. ¿Seguro que lo hizo bien? ¿Estará ocupado? I'm sure he means well. He's probably just busy. That's what he says. That's probably what you say to poor Emily, too. Anyway, I won't keep you any longer. Oye, soy bien chismosa, me la acabo... Give Emily Quiero my preguntar. best. Goodbye, Miss Jenkins. Genevieve. Siempre me quedo a platicar a ver qué dicen y de su vida. Está muy bonito. ¡No puedo! ¿Cómo no puedo acariciar gatitos? Voy a llorar. Quiero acariciarlos. Ay, perdón, señor. Ahí voy. Dudo. Por favor, no me quiten el minimapa, que así no voy a poder. Ah, mira, ya vienen reparando su carro. ¿Crees que me deje de hablar? Hola. 300 Lake Road. Ah, mira, es el último. Y luego creo que nos falta una carta y ya acabamos. Hi there. I've got some mail for this address. You're not Frank. Menos mal, no creo que el bigote me sienta bien. Se me da risa el del bigote. Luckily, I don't think a mustache would suit me. Haha, real funny. But that doesn't explain why Frank gave you the keys for the goose. The ¿Goose? Yes, your white and wobbly van, duh. Furgo I'm blanca. Corey, I'm Providence Oaks' mechanic. And I'm the one who keeps the goose running. Bueno, Tomás es mi padre, eso cuenta. ¿No eres un poco joven para ser mecánica? Lo de Tomás. Well, Thomas is my Ay, father. no. Does that count? Thomas! Yes, that surely counts. My father has been teaching me since the day I was born. There is no one better in PO than me. And I Nice. have to get back to work now. But I suppose you may drive the goose.
On one condition. If there's ever anything wrong with it, you bring it back to me, Cool. yes? O sea, si choco tal vez y sí tenga que venir a que me lo reparen. Vale, te lo prometo. Bueno, no tengo otra opción, ¿no? Sí, te lo prometo. All right, I promise. Good. Perfect. Did Frank tell you about the radio? No. Ah, ¿no? It currently only receives the local station. Plus, sometimes it cuts out altogether. If that happens, just give it a big old bang on the dashboard and that should fix it right up. I'm working on it, I promise. Gracias. Okay. Thanks, Lori. Gracias, No problem, Lori. Miss W. Es un juego de michis. Tenemos que aprender a cómo acariciar. Voy a poner un mod para poder acariciar michis. Solo hay un canal, dijo, ¿no? Le piqué a la R, ¿no? ¿A R otra vez? Creo que lo descompuse. Oh, ¿lo puse? Le estoy spameando la R, ¿no funciona? Ay, lo apagué. Sí se había escuchado. Todos me suenan a Miley Cyrus. Pienso que es Hannah Montana. ¡Wow, qué cool! Sí es Hannah Montana, ¿no? ¿Diana? Ah, no, no es Paquete, es Carta. There's a new face. Imagino que el leñador solitario no ve esto todos los días. ¿Por qué le voy a decir eso? Así es, a partir de hoy voy a traer el correo. Sí, o sea, llego con alguien. Mucho gusto. Estás solo. Yes, indeed. As of today, I'll be delivering the mail. Great. I'm Robert. Nice to meet you. Likewise, I'm Meredith. And here's your mail. Thanks. Muy bien. I better open this right away. A ver, chisme. Oh, what the... Cartas. Creo que es loner como usted no conoce gente muy nueva muy seguido. ¡Qué grosero que llegas! Mucho gusto. Usted parece ser una persona muy solitaria y sola, pobrecito. Está padre la música, espero que no tenga copyright. Vamos por adentro por el bosque, ¿no? Yo creo que se vería cool. Quiero explorar. Traducción, please. Ah, mira, de hecho todo lo de abajo, todo está en español, los subtítulos. El audio está en inglés, pero los subtítulos todos están en español. Básicamente recibió malas noticias de algo, pero por más que quise presionarlo a que me diga qué era, no nos dijo. Creo que vamos a ir descubriendo, tenemos 2 semanas y vamos a estar descubriendo las historias de cada persona que le estamos entregando cartas y correos y así. Hasta ahora sabemos que a la señora de los gatos, ella tiene un hijo que siempre le manda como regalos y así, pero nunca la va a visitar y por eso está como que enojada con él. Este señor recibió malas noticias y hay una mecánica. ¡Oh! ¡Casi! ¡Hala! ¿Quién fue nuestro primer beso? Porque aún me dice acabar jornada laboral. Ah, ya. Hello. Hi, Meredith. It's Mom. How are you? How's the job? Hola, mamá, me va genial. Hola, mamá, estoy bien y el trabajo supongo que bien. No, me va genial, gracias, mamá. Hi, Mom. I'm doing great. It's so relaxing to be outside and drive around. That's great to hear. Dad says it's strange not having to drive the truck anymore. Ah, ok. Entonces mi papá es el señor de los correos que trabaja con Frank y yo ahorita estoy, como se fueron de viaje mis papás, yo estoy trabajando por mi papá. Ok. Yo estoy cubriendo como su turno. Me imagino cómo está papá o debe ser raro para ti también cómo la llevas. ¿A quién le pregunto? Quiero saber cómo está ella. Must be strange for you as well. How are you doing? I'm doing great. I'm reading lots of books in the sun. I also went on a beach walk and I saw baby turtles hatch. Oh, I'm almost out of coins. I'm calling from a bar and Dad's ordering a margarita again. Talk soon. Lo que se me hace raro es que nunca habla con su papá, eso sí. Quedarte en casa, ver la tele, quedarte en casa y leer un libro. Diría un libro, pero quiero ver las noticias del pueblo. Sí, ¿no? Let's see what's on TV tonight. Ok, eso no son noticias. Bon appetit. Has anyone seen Yeah, he's in the Henri? kitchen, unpacking the new tableware. Henri! Ay, perdón. Did Que era mi someone casa. call me? Ok, debimos haber leído el libro. Miércoles 3 de septiembre mañana. Ok. ¿Vamos a ir a trabajar otra vez? Ah, mira, nos teletransportamos. ¡Ah! ¡Tenemos un chorro de paquetes! ¿Y qué es esto? Ah, ok. Bosque, Main Street. Ah, ya entendí qué son. Vamos desbloqueando como para ver qué son lugares de que la tienda, la casa, el bosque. Ya. Y creo que podemos hacer fast travel a Main Street o a Bosque.
Ok, vamos a hacer todo Main Street primero. Tiene 2 semanas de vacaciones. Va, Morning, Providence sí, Oaks. va a trabajar Start literal. the day as we always do with a PO positive or pet peeve, followed by the weather. Espérame. PO positive or pet peeve? Dale, what's it gonna be? It's a positive all the way, Jack. ¿Positive? ¿Qué es I went to eso? Moe's Diner yesterday, and I don't think I've ever had blueberry pie that tasted so good. Ah, es el pie que hablaban ellas, que le gusta mucho a Meredith. Get a piece right now, but the weather's first. We'll start off sunny with a few clouds later today. Worst manga adaptation. Otra vez Miley Cyrus. A este pueblo le encanta Miley Cyrus. Same handwriting as the one I delivered next door. I'm guessing party invitations. ¡Oh! ¿Creen que nos inviten a la fiesta? ¡Yo quiero ir! Ok, paquete para... ¿Qué es esto? ¿Una tienda? ¿Esta es la misma tienda que ya hemos ido o no? Ah, no, esta es otra. Me estacioné terrible, pero no importa. Ah, espera, déjame... voy a apagar el radio porque me molesta escuchar como que la música cuando estamos con diálogos con otras personas. Porque siempre que entregamos paquetes, significa que vamos a hablar con alguien y vamos a ver algo de la historia. Entonces lo voy a quitar. Este es Main Street... Ok, qué bueno que es el único de Main Street porque no me sale qué número. Este parece como una tienda de libros. Se parece mucho a la otra señora, ¿no? Welcome to the Flick Shack. How can I help you? Ah, películas. Hold on. You're our new postal worker? Talk about not looking the part. Ah, podría ser el mismo de ti. ¿Es un cumplido? A ver. Is that a compliment? Trust me, it definitely is. Well, thank you then. Name's Meredith, by the way. Meredith Weiss. Angie, Eastman. Angie. So, what brings you to Providence Oaks? Solía vivir aquí, me marché y he vuelto. Crecí aquí y ahora he vuelto para hacer un favor a mi padre. Sí, ese. Grew up here, and now I'm back to do my dad a favor. Ah, I myself have been here for 6 years. And what brings you here? Didn't grow up here, came to do myself a favor. Touché, Mrs. Eastman. Miss. Miss. Ah, no está casada, ok. Interesante. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Creo que en este juego también puedes salir con alguien. Según yo puede haber romance. ¿Cómo va el negocio? Entonces, ¿tu sueño era alquilar películas? Voy a preguntarle sobre ella. So, your dream was to rent out videotapes? Not a dream, per se. More like a vision. Figured in a sleepy town like this, people don't have much to do anyways. Might as well watch a flick, right? ¿Realmente tienes una gran colección? Bueno, además de disfrutar del decorado. No entendí el segundo, voy a poner el primero. ¿Cómo sigues de tu voz? Estoy mucho mejor, ya no estoy enferma. Estaba enferma por muchos días, pero ya... mucho mejor, gracias. ¿De dónde eres? De México, sí. You certainly have a lot of them. Choice is everything. Nothing quite tickles the imagination like the right movie. Qué triste que ya no existe Blockbuster. Maybe I should watch more movies. Well, it was nice meeting you, Miss Eastman. Call me Angie. And here, someone just returned this, and it should be right up your alley. Ah, me recomendó una película. Always rings twice. En el clavo, ¿no crees? Mi tipo de humor, voy a poner. My kind of humor. Well, I don't know anything else about you, Mrs. Temporary Postal Worker. Miss. But touché, Angie. Ah, nosotros tampoco tenemos pareja. Venga, vale, le echaré un vistazo si me da tiempo. O probablemente no lo pillaré a la primera. Ah, no, sí lo voy a ver. All right. I'll check it out if I have the time. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack. And there's plenty of choice, regardless. Okay. Well, it was nice meeting you, Miss Angie. Same here, Miss Meredith. ¡Oh, puedo hablar con ella! Ya no habla curiosito, sí, como que ya no hablan tan curioso. A ver, vamos a hablar con ella. Hope you like The Postman Always Rings Twice. You only have to watch it once. Cute. Ok. 402 Pine Street. This game is free to play or pay to play. It's free to play right now in Xbox Game Pass. Ahorita está gratis en el pase de Xbox. Entonces, de hecho yo lo quería comprar. Estoy muy feliz que está gratis. Hola. Commander Grace, we have established communication with ground control. How do you wish to proceed? Tell them we landed the rocket.
Ground control, we have landed the rocket. We will now begin our experiments. Package for the Evans family? Just a minute. Commander Grace, permission to explore? Permission granted. Aww, se junta Yep, con su niña. we're the Evans family. Could I just take that real quick? I'm kind of in the middle of a lunar landing. Sure. Here you go. Nice helmet, by the way. Why, thank you. I actually modeled it on the Apollo 11 crew outfit. Wait, what? Meredith? Buzz Aldrin? Buzz Aldrin? I'm sorry. Who are you? What? For real? You don't recognize your old best friend when you see her? Wait a minute. Tiene una máscara. Hey? Great. Okay. Now I busted my colander. I knew opening the door in this thing was a bad idea. ¿Mande? ¿Que cayeron malos términos o qué? Hola Blinker, hola Mousburger, ¿cómo estamos? Ya estoy muy bien, ¿y tú? ¿A qué hora empiezan a desaparecer la gente y encontrar gatitos con comportamientos? ¡Oh! El pueblo se volvió en gatitos. Lo siento, no te había reconocido por el corredor ese. Wow, no te esperaba por aquí. Wow, I didn't expect to see you here. That makes two of us. Got me there. ¿Están enojadas o soy yo? ¿Has vivido en Providence Oaks todo este tiempo? ¿Ahora es Kay Evans? You're Kay Evans now? Don't sound so surprised. But yes, I married Barry Evans. I'm sure you remember our high school star quarterback. Mom! Be right there, Commander Grace! Scanning for alien life forms. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed, even after the whole Challenger thing. Veo que lo estás haciendo genial, me alegro por ti. Te casaste con Carter Barry y tenías hijos, no tenía ni idea. Voy a poner la primera, porque la segunda es... La primera es una que estoy feliz por ti. Sounds like you're doing great. I'm happy for you. Well, obviously a lot can happen in 22 years. So... El tiempo vuela. Time flies. So, I heard you were back in town for a while. From Maureen. That's right. I ran into her yesterday at the diner. La cocina salió ardiendo. No llegué a encontrarme a tu tío Stan ahí. Your Uncle Stan wasn't there, unfortunately. I must have just missed him. Nope. It's Mo's diner now. Like I said, a lot of things happened while you were away. Oh, antes Also, era su I tío. work there now, at the diner. Y ella trabaja en la cantina. Siguiendo el legado familiar, comparemos los apuntes. Genial, lo mismo me pasó pronto. Taking over the family business, eh? Let's compare notes. Yeah, we'll see. Ready for a liftoff! Listen, I'm sorry, but I don't really have time for this right now. Can't get stuck on the moon on my own, and I have to get ready for work. Oh. See you around, Em. Es que no entendí, ¿están enojadas o no? Okay. Evans! Parece que no. Commander Grace, hold up! You'll never guess what I just found. You can say that again. Damn. Ay, mejor amigo lo tengo desde secundaria y seguimos saliendo. Sí, yo también. Aún me llevo súper bien con mi mejor amiga. La amo. Drama y chisme. Me gusta más este juego. Ay. Espérame, ¿es la misma colonia? No, es otra colonia. Nosotros vivíamos aquí. Ella está más lejos. 200 Lake Road. Ah, mira, ahí está. Hola. Meryl, dear. So glad you could come by. Oh, it's quite the emergency. What's wrong, Miss Jenkins? It's poor little ¿Un Mortimer. gatito? Se siente mal. He's fallen ill, I think. One minute he was full of life. Yo lo llevo a la veterinaria. He just wasn't. A ver, no soy veterinaria, pero creo que está bien. No. Está casi gatotónico. He's almost Sorry. Okay, catastrophic. Please, Meredith, be a dear and take poor Mortimer to Mr. Mackey. He runs the bait shop by the lake. He'll know what to do. No creo que pueda. Sí, claro que sí. Yo llevo al gatito. Right on it. Here, little kitty. Come on. Wonderful. Be nice to Meredith, Mortimer. Don't shed too much hair in her van now. Bye, Miss Jenkins. Bye, Meredith. See you soon, Mortimer. Oh, ¿lo puedo poner atrás?
o cómo funciona esto? Ah, ok, sí lo puse atrás. Ok, cerrar. ¿Y le entregué la carta o no? Porque se supone que le tenía que entregar una carta. Ok, supongo que ya no. Ah, lo puse enfrente. Sí, que bueno, la verdad no me gustaría ponerlo atrás. Ese mami gato, ¡no! A ver. ¡Ah! ¿Dónde es? Acá, entonces creo que vamos a darnos la vuelta por acá y lo llevamos abajo. ¡Oh! ¿Puedes rentar barquitos? A ver, dice Mackey's Bait, Tackle and Boat Rental. Sí, puedes rentar un barco. Ah, espérame, tengo que ir por el gato. Hola, señor. Mr. Mackey, I know you're closed, but... What? I'm Meredith Weiss. Yeah, Meredith Weiss. Thomas' kid. Santa. I remember you running around the lake when you were yay high, getting into all sorts of trouble. What can I do you for? Mildred Jenkins tells me you know a lot about animals, and, well... Oh, hi there, little fellow. What's your name? Apparently it's Mortimer. Pleased to meet you, Mort. He's a little sluggish. Has Millie been feeding him cupcakes again? ¿Le da magdalenas? ¿What? Le soy sincera, no tengo ni idea. ¿Magdalenas? Espero que no. Cupcakes? I hope not. Leave him with me. I'll put him on a diet today. Maybe even catch him a fish if they're biting. With any luck, he should be up and running in the morning. ¡Qué miedo! Por favor, no le den quequitos a sus gatos. Gracias, señor, por cierto, ¿cómo está? Thank you, Quiero sir. saber. By the way, how are you? I'm fine. You go back to running around that lake, Miss Weiss. Okay. Bye, Mr. Mackey. Ay, ok. Bye, Yo Mortimer. quería saber cómo está usted. No se lo devuelves a la señora que ni cuida a su gatito. Ya sé, ¿quién le da quequitos a su gato? What? Oh my god, ve la esponja en forma de una estrella, qué bonita. Yo también quiero acariciarlo. Está muy cute. Pobre gatito. O sea, sé que hay quequitos especiales para gatos, pero están hechos especiales para gatos. No le puedes dar un quequito normal. Sí. Bueno, ok, vamos al último paquete. Espero que podamos acabar temprano y a ver si nos da tiempo. Quiero ver si nos invitan a la fiesta. Parece que no nos llegó ninguna carta a nuestra casa, pero quiero ir a la fiesta. Aparte era... Ah, no era de vecinos, era de la ciudad principal, ¿verdad? Oh, that's heavier than I thought. Señor. ¿Está jugando videojuegos? Parcel for you. Hola. Espero no molestar, pero tengo un paquete para usted. Hola, ¿hay alguien en casa? Este es el correo. Ok. I hope I'm not disturbing, but here's a parcel for you. 1 minute, I'm busy. Ok. Okay, sir. Is that a parcel for me? ¡Wow! Sí, señor, motel de carretera de Oregon. No, es para el Yeti. No, voy a ser amable. Oregon Trail Motel. You can just put it on the counter. Ok. Vale, que tengas un buen día. All right. Have a nice day. Ok. Ni que fuera LOL, que no le puedes poner pausa a LOL. ¿Aún puedo hablar con él? Bueno, bye. Adiós. Never again. Creo que ahora tenemos que regresar. Podemos hacer viaje rápido acá. Creo que tenemos que regresar acá, ¿no? Oye, vamos a hacer viaje rápido. ¡No! Quería salir. Ok, me marcan. Hola. Meredith, hi. Oh, hi, Steve. How are you? Busy as two peas. Added 87 is really getting there. Hey, listen, you got plenty of time, right? Estoy de vacaciones. Hay mucho que hacer por aquí. Supongo eso es algo nuevo para mí. Hay mucho que hacer aquí. There's not much to do around no, hay mucho. I need a favor. I sent a bunch of files your way. It's the retail pitch for Added 87. It's good, but not great. It needs your magic. Do you think you can add it? Huh? Señor, estoy de vacaciones. Muy buenas, Steve. ¿Para cuándo necesitas mi respuesta? No sé de cuántas páginas estamos hablando. I'm not sure. How many pages are we talking about here? It's not much. It's just the pitch, and there's also an instruction booklet. Can't be more than 100 pages. I could just send it to your post office, right?
páginas! ¡Está loco! Estoy de vacaciones, señor. Estaría chido para el drama de la historia que la fiesta de los, sea de los gatitos, las señoras atacan y se comen a 2 o 3 humanos. ¡Qué raro drama! I guess. Supongo. Awesome. Mure, Mail back señor. to me as soon as possible. Priority mail. Thanks so much. Oh, I gotta run. Okay, Steve. Oh, one final thing. Now let this marinate. Add it 87. Add anything you like. It's fancy, right? Yeah, don't tell me now. I got a jet. Bye. Mugre señor. Y no me dejó decirle que no. Quedarte a ver a casa y ver el cartero siempre hay más veces. Quedarte en casa y ver tele, quedarte en casa. Ok, vamos a ver la película que nos dio. ¿Cómo se llama la chava? Ella. All right. Well, let's watch this. Jueves 4 de septiembre, mañana. Oh, Steve's parcel. And a note from Tess. Damn. Hey, Em. Hope you're doing well. Steve told me you'd want to read through this monstrosity. Not sure if you really said that, but have a great time there anyways. Take care. Tess. O sea, no era fuerzas, pero Steve me pasa su trabajo. Muere Steve. ¡Oh, no tenemos un chorro de cartas hoy! Ah, bueno, todas son por aquí. Y tenemos que ir a recoger el gato también. Ok. Está bien. Good morning, P.O. It's time for a P.O. positive or pet peeve. Okay, folks. Let's see what it is today. The floor is yours, Angie. Good morning, Jack. Ok, ¿qué a ver hoy? Returned videos Ah, that quiero have regresar. not been rewinded. I mean, really? Ah, es Angie, es cierto. And rewind. Thanks. Duly noted, Angie. And now on to today's weather. We can enjoy the sun in the morning, but the clouds will cover it more and more. Enough talking. Here are some tunes. ¿Eso fue todo? Bueno, Angie salió. A ver, creo que tenemos que ir con Angie para regresarle la película, ¿no? Esto, no me acuerdo dónde era. Espero que tengamos una carta para ella. Ah, es ahí, ¿no? Sí, tenemos un paquete para ella, de hecho. Ok, perfecto. Y le vamos a regresar su película. Hola, Angie. Oh, hello again. More mail for me? And the ¿Tiene la tape misma you gave ropa? Oh, wow. You watched it already? A drifter in a sleepy town, an affair, and a plot to kill a husband? No tiene nada que ver con repartidor caro. Había mucho más en esta película de lo que me esperaba. There's a lot more to this movie than I expected. It's a classic, and probably my favorite noir. They did a remake a couple years back, but it's, well, it's not as good. You can't beat Lana Turner's smoldering intensity. Sí, se le da bien. O arder me parece un poco exagerado. Se le da bien. Yeah, she's Queremos ser great in it. amigas o más. I'm so glad you liked it. Most of the people here don't really appreciate the art of classic cinema. They just want to see Police Academy again. Les estás infravalorando. Me temo que tienes razón. No sé. Yo solamente le voy a decir que sí a todo lo que diga. Only being the only movie buff around. Sigue alimentando mi VHS y estaré pronto al día. Pero parece que disfruta siendo un experto. Ok. Well, keep feeding my VCR and I'll be up to speed in no time. Will do. Let me think about it and I'll get back to you. A You ver know, más películas. It's good to see you. ¿Me alegra alguna razón en particular? Me alegra ver That's eso. nice to hear. Because I have a sneaky little plan. ¡Party! No creo que me guste cómo son eso. No, sí quiero saber. Oh, we're whispering now? I want you to meet me, say, at 5 today. ¿En plan cita? ¿Ese es el plan? Lo siento, pero tengo otro... Ok. ¿Cuál de los dos? Chat. No sé si es demasiado temprano para decirle eso. O sea, quiero... No sé si sea oyente. Yo no... ¿Qué hago? 1, 2, ayuda. Todavía necesito a quién golpeamos o baneamos. A nadie. Aún. Yo no sé, las regreses. Dile que te robaron los choros de la esquina. No. Yo lo 1 está bonita. ¿Sí, 1? Ok, 2 personas dicen que 1. Yo creo que 1. Dale. What? Like a date? Well, more like a business proposal. Oh. You in? Pero se rió, ¿ok? Pero se rió bien, no se rió mal. ¿Le sientan ya, verás? No puedo... Sí, iremos. Claro que sí. I'm in. Hurrah! I'll see you this afternoon. Wait, where are we meeting up?
Your place. It's 102 New Street. ¡Hola! Espera, qué miedo. ¿Cómo sabe dónde vivo? ¿Cómo lo descubriste? Yes. How did you find that out? Looked up your last name in the Rolodex. Your parents are regular clients. ¿Stalker? Supongo, pero no podemos simplemente quedar en la cantina. Bueno. Oh, well. It's settled then. See you at 5, partner. Dejó la puerta abierta. Sí, es cierto. ¡Qué miedo! Ok, oigan, creo que me dio un poquito de miedo Angie. No sé, se parece a la güera. ¡Men, qué miedo! Digo, me cae bien y todo, pero estuvo medio stalker eso. Espérame, no vi si estaba... Sí, está cerrado otra vez. ¿Cuándo abre? Está cerrado toda la semana. Martes y miércoles cerrado. Ok, ¿cuándo abres? ¿Fin de semana tal vez para los barcos? Hola, Maki. ¡Ay, sí! Hi there, Mr. Mackey. How's Mortimer? Oh, good day, Meredith. Mort's fine. As I expected, it was just a little indigestion. A good night's rest and a bit of lake trout in the morning has done the little critter a world of good. Excellent. Miss Jenkins will be pleased. Let me take him off your hands. All right. Bye, Mort. Anything else, Miss Weiss? Enjoying yourself so far? Ya es amable conmigo. Acabo de empezar, no lo sé aún. Me estoy divirtiendo así, no es el trabajo de mis sueños. Me estoy divirtiendo. I'm having fun, yes. Well, that's good. I'm guessing I'll see you around a lot more, Miss Weiss. For sure, Mr. Mackey. Have a nice day. Digo, parece que ella tiene un trabajo que puede hacer desde su casa. Trabaja en cosas de IT, ¿no? O programar, creo. Podría seguir en el pueblo. No sé cómo está el internet aquí. Se ve más bonito estar aquí que con el Steve, que te presiona a hacer el trabajo por él. Ok, ponemos al gato por atrás, pero termina enfrente por alguna razón. Ok, vamos a ir a dejar el paquete que está por acá y luego vamos a hacer TP a Main Street y acabar estos de acá. Y regresar al gato, que me lo quiero robar. Veamos si ya no quemaron la cocina otra vez. 500 Lake Road. Es que ayer estaba cerrado esto, ¿verdad? Hi, Maureen. Hi, hon. How are you doing this fun day? Estoy bien, pero ¿cómo estáis? Oye, siempre cambio de lenguaje. Estáis tú y la cocina. Ya sabe lo mismo, siempre bien, supongo. Quiero saber lo de la cocina. I'm fine, but how are you? You know, with the kitchen exploding. Oh, that? Nothing a fresh lick of paint and a mop couldn't fix. Didn't mean to scare you. Let's pick up where we left off, shall we? And one piece of blueberry pie. Ashley, one blueberry pie. Meredith Wise, back in Providence Oaks. How's life treating you, darling? Bueno, me siento un poco rara al volver. En realidad no pasa nada. Quiero abrirme, que me platique sus cosas y yo platicarle mis cosas. I delivered a package to Kay at her house earlier. Su mejor amiga. She told me. How did that go for you? Oye, Elena, ya estoy hablando con mi amigo. Solo es cuestión de que me digas que quieres implementar el server de Minecraft para ver lo que necesitas hacer. ¡Gracias, Jean! Yo te aviso. Muchas gracias, en serio. A ver, fue un poco rara verlo de nuevo. Decir verdad, creo que metí la pata. Creo que me fue bien. Quiero que digas la verdad. I think I put my foot in it, to tell you the truth. I can imagine it can be a lot to take in for the both of you, especially after being away for so long. Sí, se me enojaron. There are some things that never change, right? Eres uno de ellos. Bueno, este local seguro que sí. Quiero preguntarles. This diner sure did. Glad you noticed. Me gusta lo que hiciste con el local. Parece tan diferente como yo lo recordaba. Ha cambiado hasta el nombre. Me gusta lo que hiciste con el local. I like what you did with the place. Yeah, I decided it was time for a change. Didn't feel the same after my stand. World keeps turning. Gotta keep moving along. Se separó del señor y por eso ya no se habla, se llama igual que antes. Ahora es Mo porque es de ella. Y el Stan, que es el tío de su mejor amiga, se fue. Ok, Stan murió, lo siento mucho, no tenía ni idea. Oh my gosh, Maureen. Stan died? I'm so sorry. I had no idea. Thank you, darling. ¡Sí murió! It's really okay. It's been 10 years already. 10 and a half, almost. Oh, boy, did I love that man. Ay, qué bueno que estaban bien. Que no sé. Sí. Digo, qué triste que se murió, pero qué bueno que estaban bien. After a while, I decided that sadness wasn't the only emotion I was allowed to have. That's not what Stan would have wanted either. Aww.
Es muy inspirador, parece que has pasado por mucho. Es muy inspirador. It's really inspiring. Thank you, hon. I do appreciate that. Anyway, you have to get back up. So I did, for me, but also for Kay. She took her uncle's death pretty hard. Ah, ok, eso explica porque también estaba gruñona con nosotros. Ojalá lo hubiese sabido, me imagino. Sí, ojalá lo hubiese sabido. I wish I'd known. Sorry for dumping all that on you like that, darling. No! Gosh, look at your face. I'm a bit surprised you didn't know. Didn't your parents tell you about it? Or Kay? Puede que sí, he estado demasiado centrada en el trabajo, no lo recuerdo, no estoy segura. They might have. I've been so involved in work. Oh, it's okay, hon. I honestly don't give a hoot about any blame game. We all have our lives to live, but Kay's been through a lot. El game está padre. Nursed her uncle through his illness, helping me out. I think seeing you again shook her up a little, was all. She must have missed you during those days. I can imagine. No estoy segura de que podamos retomarlo donde lo dejamos. Me da el agrado volverla a ver, también le he echado mucho de menos. Sí. It was good to see her again. A ver si son amigas otra I've vez. missed her too. Then, it sounds like you know what to do. Listen, Meredith. Time marches on. And eventually, you realize it's marching across your face. Life's too short. That's exactly why I decided this place could do with a repurpose after Stan passed. Fresh start. It's been Moe's Diner ever since. And believe it or not, business is better than ever. That's great to hear, Maureen. Congratulations. Why, thank you kindly. And listen, you check in with me and Kay again soon, you hear? Tenemos que ir a ver a Kay. What's important in life. Ja, dice la mujer que olió mi pastel. Que olió mi pastel de arándanos. Says the woman who forgot my blueberry pie. What the? Ashley? What happened to that pie? I'm so sorry, honey. Quiero conocer a Ashley. Da la sensación de que volaré pronto de todas formas. Bueno, eso no es bueno. Espero un pastel la próxima vez. No te preocupes, tampoco tenía muchas ganas de pastel. Tengo la sensación que hablaré. It's okay, Maureen. I have a feeling I'll be back soon anyway. Huh? I'll hold you to that. You bet. Bye, Maureen. Cuando al fin me van a dar mi pie. Estaría interesante ver a gente del pueblo que sí conocemos en el diner de vez en cuando y platicar con ellos. Ah, ¿puedes poner piloto automático? ¿What? Vamos a volver con la amiga. Ok, primero la señora de los gatos. Por favor, regáñala. ¡Ey, sus gatos! Ah, no, es cierto, es el otro, Look who's back. Mortimer! Oh, look at you. You're good as new. Señor Mackey me dijo que no le dieras magdalenas. Le voy a decir eso. Yeah, Mr. Mackey did say not to feed him cupcakes. I suppose he's right. Supongo que tiene razón. ¿Cómo? Obviamente. He likes them so much. Don't you, Oh Mortimer? my gosh. Anyway, thank you so much, Meredith. My pleasure. See you, Miss Jenkins. Call me Mildred, dear. Mildred. Say goodbye to Meredith, Mortimer. Adiós, Michi. Help Mildred by taking Mortimer to board. Tenemos achievement. Ay, no se ve en la pantalla, ¿verdad? F. Bueno, nos acaban de dar un achievement, un logro. Ay, señora, casi. Oye, se parece a la señora de los gatos, ¿no? What? Carta, y creo que nos falta nada más una carta más y acabamos. Se los juro que no hago esto en la vida real. Sé manejar más o menos, me da miedo, pero de hecho sí me da mucho miedo por cómo la demás gente maneja. Oh my god, no, me choca manejar. Me gusta cuando no hay tráfico, la verdad, pero cuando hay muchos carros es muy estresante manejar. Oh, creo que vamos a hablar con el señor que vive en el bosque, ¿no? ¡Ah! ¡Arthur! He estado muy bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenido al stream. Pip, pip. Lo se metió en la calle. Hola. Y también como aquí en Monterrey no chocan capa. Uf, aquí el tráfico es horrible. Ah, mira, no es con el señor del monte. Entonces... Uy, espérame, tengo miedo. ¿Por dónde subo? ¡Ah! ¿Sí tenía que subir por ahí? ¿Cómo voy allá? No entiendo. Ah, mira, creo que puedo ir por aquí. Ah, no, sí es con el señor del monte. Ah, mira, ahora está...
está haciendo? ¿Por qué tiene una hacha para cortar el pasto? Estoy muy confundida. ¿Hay un tronco que no veo? Ah. Buenos días, señor Harris. Hola, Robert. Hola, Robert. Hey there. More paperwork with my name on it? Take a look for yourself. Thanks. ¿Malas noticias otra vez? Me gusta su delineador azul. It gets worse every day. No. ¿Otra vez? More bull crap? Can you believe it? I've been taking care of this lake sign for years. And now they're gonna bulldoze it and build apartments. ¿What? Van a quitarle su casa y van a hacer departamentos, no. Me mal porque di positivo COVID, pero al menos significa que estaré en casa viendo streams, though. Ay, lo siento mucho, Arthur. Espero que te recuperes pronto y que tu familia esté bien. Parece un buen lugar para vivir. Vaya envidia de vistas. Yo crecí aquí, no me gustaría ver cómo lo destrozan. Oh, that's a shame. I'd hate to see the place I grew up ruined by an apartment building. What? You grew up here? Mi padre era el cartero antes de que lo fuera yo. Yes, my father was the mailman before me. Mr. Weiss. Ah, so you're the prodigy he's always talking about. Aww. Wouldn't surprise me. But tell me about that paperwork. They say you can file an official objection, but I'm not a great match with bureaucracy. Yo te ayudo a que firmen todos. Cut down town hall. Nada que no arregle una motosierra. Nothing a chainsaw can't handle. Just kidding. It's a nice thought, though. Well, ¿puedo ayudarte? Se me dan mejor los papeles que las motosierras. maybe I can. ¡Yo le help you ayudo! out. I'm better with paper than chainsaws. Would you? Awesome. I'll think about it. Have a great day. Andaré de chills. Bueno, aquí te acompañamos mientras, Arthur. Un honor poder acompañarte mientras te sientes mejor y te recuperas. Dentro de unos días de Navidad adopté un Michi bonito. ¡Manda foto! ¡Oh! Eso es lo mejor del mundo. Arthur, buen día, señor Harris. Adiós, Robert. Ya somos amigos. Bye, Robert. Hey, wait up. I'm done thinking about it. Maybe you'd want to go through all the files together tomorrow afternoon at Moe's. Food and drinks on me. Ok. ¿Por qué no? No voy a negarme a comer de gratis donde Mo. Exacto. Sure. Who can say no to food and drinks at Moe's? Exacto. Awesome. I'll see Tengo you hambre, there. de hecho, chat. I'll bring all the paperwork. No sé qué comer. Bye. Ok, vamos a regresar a la oficina de correos rápido porque tenemos que acabar el día porque tenemos una cita. Moñito rojo, le tomas fotos navideñas. Voy a llorar, qué hermoso. Qué bonito es adoptar animales. Ok, vamos a acabar el día. Tenemos que prepararnos para la cita. ¿Alguna vez usa algo que no sea el uniforme del correo? Ese me suerte para oficina de correo esta mañana de la mañana. Eastman, you can't really create a woman with a computer. What movie is that? It's called Weird Science. You really haven't heard of it? It was a pretty big hit. I figured you, with your computer background. All right, I'll add it to the huge mental list I've been compiling ever since we started talking. So that's Weird Science, Life of Python. Brian, Monty Python's Life of Brian. Right. You know, you don't really look the part of a computer nerd either. Tengo muchísimos. ¿Muchísimos qué? Me lo tomaré como un cumplido, gracias. Bueno, estoy de descanso por ahora. Me lo tomaré como un cumplido. ¿Ves? Si tiene más ropa, no solamente el uniforme. Well, I do kind of have a thing for nerds. But I'm also a sucker for someone in uniform. So I guess you tick multiple boxes. So, any particular reason you're not at the nerd factory anymore? Damn! Ella... Smooth. Digamos que necesitaba un cambio de aires. Es complicado. Son muchas razones, creo. Un tira y afloja. Cambio de aires. Let's just say I needed a change of scenery. Okay, well, I totally get wanting something different, anyway. I used to live in Los Angeles. Oh, really? Then, yeah. Providence Oaks is ¿Este pretty garradón de different. agua, Elena? Sure is. It's quieter, for one thing. Slower, for another. Es que necesitaba un bote de agua nuevo que pudiera caber mucha agua. Esto es casi 2 litros. 1.89 litros.
para ser exacta. Sí, son dos cosas que más me gustan de esto. Dos cosas a las que me cuesta acostumbrarme. Bueno, háblame de tu plan. ¡Ay, no lo escuché! Creo que voy para la primera. Those are the two things I like best about it. Me too, I think. It took some getting used to. So tell me about this plan of yours. Is the suitcase part of it? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Providence Oaks. You mean movie delivery. For free? Yeah. You know the town, you're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet, but that's why God invented movie boxes. And by God, I mean electronics companies. Look, it's a VCR in a box, and it's portable too, so you can take it to anyone. Ah, nunca vi eso. Ala, este es el futuro del ocio. Creo que me suenan. Nunca vi uno de esos antes. Wow. Sí, yo nunca he visto uno de esos. I've made a list of potential customers and the movies I think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with the movie of their choice. That's cool. Then you go and pick it back up once they've watched it. Vale, pero ¿cuál es el modelo de ingresos aquí? No sé si ni si lo tengo permitido. Okay, but what's the revenue model here? Oh, you. Not everything is about pues es que el money. otro era como It's que about no tengo promoting the permiso. store, which I guess is ultimately about money. Here, I'll give you these two to start. These are for Lori. You know her, right? La chica mecánica de la gasolinera, ¿verdad? Sí, la conocí antes de mis rondas. Yes, I've met her during my rounds before. Ah, Durante, perdón. Yes. No sé leer. I have these two for her. The Love Bug and A Nightmare on Elm Street. This one is about murders in a bathtub, right? Well, not exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Burt Mackey. They are Jaws and The Dirty Qué miedo Dozen. con Jaws. And that's it for now. If you're in, that is. Sí, yo te ayudo. Vale, me apunto. All right. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Thanks a bunch, babe. Now, do you have any more? ¡Mijo, babe! Actually, I really need to head back. Oh, what's the rush? Voy a morir. I left the store unattended. Better get back. Ay, oye. Supongo que el tiempo vuela cuando te la pasas bien. Oh, tomar otro café. Tómate otro café, anda. Sí, vamos a invitarle otro café. Oh, just have another cup of coffee. I'd love to, but I really can't. Thursday's usually one of the busiest days. Sorry, but I'll see you soon, okay? Va. Bye, babe. ¡Me dijo babe otra vez! Oh my god. Ay, perdón, chat. Te pegué. Perdón. Ok, ahora jueves en la noche. Wow. Yo ahora estoy con un vaso que le caben 100 mililitros. Vas a necesitar como 10 de esos. O 20. Hey, Meredith. Hey, Dad! Sí, no hablamos con nuestro Heard papá. something about poker, fishing, and margaritas? Talk to Mom, huh? But yeah, can't complain. How about you? Do you like my job? Está divertido. Me está empezando a gustar. I'm starting to love it. Being on the road, the freedom, the people. That's great to hear. Frank's quite the character, huh? Casi no Frank's vimos a quite the Frank. character No, es el primer indeed. día. ¿Estás casado? ¿Cómo que casado? Me dijo que le ayudaste una vez. ¿Cómo que estás está casado? ¡Ay! ¿En serio no sé leer? Is he married? Frank married? Yes, to baseball. He places a bet every now and then. Nothing too serious. Y que es de Burt Mackey. Mildred. ¿Quién era Mildred Jenkins? And what about Mildred Jenkins? Mildred likes to talk a lot. Ah, la de los gatos, ¿no? Delivering her mail until she and her cats can't ambush me. Speaking of ambushes, your mom is telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, Dad, don't keep her waiting. What movie? Stand By Me. About No four sé cuál es Oregon esa. boys in the 50s. Right up my alley. Sounds good. Say hi to Mom for me. Will do. Bye, Meredith. Ayo. ¿De qué es este juego, by the way? Este juego, como que te vas a trabajar 2 semanas en el pueblo donde creciste después de haber trabajado en la ciudad y vas conociendo el pueblo y haces decisiones y no sé, es como un pequeño juego indie short story
Trabajar en Adit, quedarte en casa y ver tele. Pues trabajar en Adit, ¿no? Porque, ¿qué más puedo hacer? Los demás suenan como que perder tiempo. Bueno, no, leer libros no es perder tiempo, pero, ¿sabes? Lo único productivo que puedo hacer ahorita. Pobrecita, está de vacaciones y la están haciendo trabajar en esa cosa. Viernes en la mañana. Invítenme a la fiesta, please. Ah, está lloviendo. Wow. Rise and shine, P.O. The time has come for a P.O. positive or Ok, quiero esperar a que se acabe el anuncio y luego ya. contribution is from Mildred, the senior authority on pets and thieves. It's a positive this time, Jack. My cat Mortimer was feeling ill, but thanks to Bert Mackey and our new mailman, Mel, está hablando de mí. he's in great condition again. That's fantastic news, Mildred. Now let's see if it will keep raining cats and dogs. I'm happy to say it will be dry later on with a bit of sunshine. Ah, va a salir después. Ok, ya. Entonces hoy salió la señora de los gatos en el en el radio y habló sobre nosotros. Entonces estamos empezando a hacer una impresión en el pueblo. También parece que corre el chisme muy rápido en el pueblo. ¿Qué tenemos? Ah, de hecho no vi. Hoy tenemos otra vez muchos paquetes por la ciudad. Tenemos que hacerlo del VHS con Lori. Y vamos a casa Mo. Y al final... farmacia. Nunca hemos ido a la farmacia. ¿Por qué la farmacia está al otro lado del mundo? ¿No debería estar en la ciudad principal? Imagínate. ¡El nuevo GTA se ve perro! Hola, Phenomenal Dark. Juego de terror. Hola, Isra-chan. No, no es de terror, pero está divertido. Está como relajante el juego. Ok, General Store. Ya hemos ido aquí 2 veces. Tenemos paquete otra vez. Nancy, bestie, era Here's the mail, ma'am. One of those yellow parcels. No es amarillo el color de alegría. Yo no tengo la culpa. No es color de Isn't yellow the color of fun and happiness? It's for that thing behind the door, a photography mini lab. They installed it last week and they want me to operate it. As if I don't have enough on my plate already. No está nada mal, me encanta la fotografía. That's pretty nice, actually. I love photography. Some people think they can become professional photographers overnight. La fotografía puede ser un entretenimiento, ¿no? Well, photography can be just for fun, too, right? Look, if you want to take photographs, check yourself out. They want me to practice with the mini lab before the service is officially offered. They sent me a practice kit with the camera and film. ¿Voy a poder tomar fotos? Really? I'd love to take pictures. The surroundings here are wonderful. Sí, más de misterio Well, here you también. go and good luck. Take some pictures and then return it to me. Have a nice day, ma'am. ¡Wow! ¡Hay que ir a tomarle foto a los michis! ¿Sí? Ok. Nice. Ay, la animación está eterna de guardar. ¿Por qué tiene un serrucho gigante al lado de la puerta principal? Eso está bien creepy, señora. Wow, así nadie puede venir a asaltar. Lo malo es que está muy oscuro y gris y lloviendo. No creo que le tomaría foto a algo ahora. For the diner. Hey, Meredith. Sure, just Oh, it's put it Kate! on the counter, would you? ¿Ya estamos en buenas o...? About the other day. What about it? Metí la pata lleno como acá está el aterrizaje de la luna. Metí la pata, le va a decir. I really put my foot in it. No sé qué significa de lleno, pero... Wasn't the best time for that conversation. Deberíamos tenerla en algún momento. We had to have it sometime. I suppose. So... Hablé con Maureen. Esto no es un poco raro. En realidad solo venía a dejar el paquete hasta luego. No, hablé con Maureen. Talk to Maureen. Let me guess. You got a piece of Maureen's wisdom too, eh? Why doesn't that surprise me? That explains why she wanted me to take over today's shift then. Oh, she knows. She's smart. Se estaciona con una pro. Gracias. ¿Se irás este semestre con clases en línea, Elena? Sí. Este semestre a fuerzas es en línea por lo de la Omicron. ¿Hoy se festeja el año nuevo en tu stream? Hoy es el último stream del año. Mañana voy a festejar año nuevo con mi familia, pero maybe tantito. Me contó el tía de Stan, lo siento mucho, me alegra de verla de nuevo, la cantina quedó muy bien. Lo She siento told me mucho. about Uncle Stan. I'm so sorry. Thanks. It was a long time ago, but I appreciate it. It's Quiero not que the sean same amigas without otra vez.
Siento no haber estado aquí para ti y para Maureen. Ojalá me hubieras contado a tu tío. Han pasado muchas cosas. Le voy a decir lo primero. Sorry I wasn't there. For you and Maureen. It's kind of you to say, Meredith. I mean, I didn't contact you about it at the time, but then again, I had kind of given up by then. Supongo que cada uno tiene sus problemas. En aquel entonces estaba muy agobiada. Cada quien tiene sus I problemas. guess everyone has their own things to deal with. Even me. I get it. There's always a reason for things to go the way they do. Incluso así nunca parece ser el motivo correcto. Nunca entendí eso. No entiendo esto. ¿Es bueno o malo? Nunca parece ser el motivo Even correcto. so, it never seems to be the right reason. Time marches on. What did Maureen always say about that again? One day you realize it's marching across your face. No entiendo. Oh no. Some things never change. Muchísimas gracias por quitar eso para Alex. Alex, espero que disfrutes mucho de tus emotes. ¡Qué bonita! Un honor que Alex tenga sub, la verdad. Thank you. Thank you, Isra. Qué rápido entregó mi burger a la otra cuadra, pero no. ¡Ya! ¡Provecho! ¡Provecho! Es como si fuera bueno. ¿No sacas esa frase de algún sitio? You say that like it's a good thing. Yep. Yeah. Qué bueno que son amigas otra vez. Espero. It's good to talk, I mean. Una hora más al extendible. Tienes razón. Yeah, it was. I have to get back to it, but see you around, maybe? I'm sure. See ya. Chía. Ok. Vamos a la granja. Oh, perdón, farmacia. ¿What? ¿Farmacia o granja? No sé, eso. Y luego acabamos con los gatitos y luego ya regresamos y acabamos el día. Uy, casi le choco al de al lado. Me da risa que la farmacia está en el lugar más impráctico del mundo para que no llegues. ¿Hola? Hi there. Sorry, pardon? Hi there. Oh, hello. No me esperaba un detector de metales I aquí. wasn't expecting a metal detector here. I'm not a metal detector, actually. Es un detectorista. Oh, of course. You're a detectorist. Very good. If I had a penny for every time someone called me a metal detector, I'd have, well, I'd have a lot of pennies. I bet. ¿Has encontrado algo interesante? ¿Has buscando algo especial? Looking for anything in particular? I'm not sure what I'm looking for, to be honest, but I guess that's part of the fun. Saves me from disappointment as well. Supongo que no te importa desenterrar un tesoro, ¿no? But I guess you wouldn't mind digging up a treasure. Yeah, although maybe that's just what I'm telling myself when secretly I'm hoping for treasure. ¡Feliz cumpleaños, Kilo! No sabía que era tu cumpleaños. Espero que te la estés pasando muy bonito y gracias por bendecirme con tu presencia en tu cumpleaños. No te merezco. Muchísimas gracias. ¡Ay! ¿Cómo estás? En la última generación hasta se mueve y habla. ¿Qué? ¿Qué cosa? El espantapájaros. ¡Ah! Ya. Sí, el espantapájaros que habla y se mueve y todo. Y no, espero que tengas un muy bonito cumpleaños. Gracias por acompañarnos en tu cumple. Con las monedas suficientes para conseguir una fortuna, incluso un penique puede ser un Even a penny can be worth a treasure. Oh yes, metal detecting is a surefire way to become a millionaire. No, Whoops. thank you. Did I just reveal the world's best kept secret? I think I might pick up metal detecting myself. Great. Our MDC could use some new members. A metal detectorist club. Nice. A metal detecting club. We compare finds, we discuss the hobby. Sometimes our club president gives a talk on things like buttons. Qué raro. Puede estar bien. Creo que me esperaré a las pepitas de oro enormes. Could be good. Yeah. Yeah. Well, nice meeting you. It was nice to meet you too. Ayo. Good luck. Entonces, ok. Si veo a alguien caminando en la calle, puedo hablar con ellos. Weird. Tal vez es eso mismo que a veces batallan con las traducciones. Hey, hello, sir. Hola. I reckon that's a parcel with my name on it. Nombre es Jack Reynolds. I reckon your name is Jack Reynolds. Indeed I am. And I reckon you're the Will Waffles es una dona glaseada. Way Gaming Mallorca. Sí, Way Gaming. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream.
Porque tienes razón. Hoy no I escuché. reckon you could say that. Well, thank you much. New around here, I reckon. People call me JR. I'm a farmer and DJ. I'm Meredith. Nice to meet you. ¿Quieres algo? Uy. Ay, güey, estoy preguntando a mi papá si tiene hambre. ¿Hambre? DJ y granjero? Espera, what? DJ and farmer? Gaming. That's a rare combo. Indeed it is. But it's a nice distraction from farming. I've seen better times. I had some spare time and a room in the shed, so I figured, why not? About your Él es el de playlist. radio. Es genial. It's really nice. Thanks, but I really need to add more songs. But I'm in the middle of a potato harvest. Don't have much time. Hey, listen, postal worker Meredith, I need to get back to work. Can you do me a favor and give this envelope to Frank? Sin problema. Sure, no problem. Thank you so much. Ok. Ahora tenemos que ir con la señora de los gatos. Vamos a hacer TP acá, en bosque. Viaje rápido. Y vamos con lo de los gatos y luego ya. Creo que de ahí acabamos el turno. Tenemos que darle la carta a Frank, que no hemos visto en 1.000.000 de años. Ay, no es para allá, es para allá. Es casi a la mitad. No sé si nos dejen Hey, Miss W. hacer en fin de semana. Got some mail for me today? No, but I have something else. Angie from the Flick Shack asked me to deliver some movie boxes. She also asked me to deliver some to you. Oh, tight. What are the options? Let me see. The Love Bug or A Nightmare on Elm Street. Creo que te va a encantar el bolillo. Esa última parece dar mucho miedo. ¿Qué es bolido? ¿Qué es bólido? ¿Qué es bólido? ¿Qué le digo? No entiendo. Te va a encantar ese bólido. You'll probably love that bug. I'm almost 16, Miss W. That's a kid's movie. Well, I watched it when I was in college. So you're saying it's an ancient kid's movie? No soy... Hey, I'm not that old. So you'll pick A Nightmare on Elm Street? Give me the Love Bug. Pensaba que no querías eso. La de terror te da mucho miedo al final. Scary movie too scary after all? No, of course not. But if my parents catch me watching Elm Street, they'll ground me for a week. I wish they'd just take a chill pill and see that I'm basically an adult. I fix cars. Oh, no, that's too bad, Lori. Ah, maybe you can watch it at a friend's house instead. No, I'm homeschooled. There aren't many teenagers here, as you may have noticed. So I don't really have any friends to watch it with. So it's the Love Bug for me. Coge y va al seguridad ahora y vemos la película de miedo en mi casa. Tell you what, take the Love Bug now and we'll watch the horror movie at my place. Would Sunday work for you? What? Really? Yes, it would. That'd be wicked, Miss W. Of course. I'm always in for a good fright. So, see you Sunday? Totally. Thanks so much. Deal. Have a nice day. Hoy teníamos lo de la comida, ¿no? ¿Cuándo es lo de la comida? Nos iban a invitar a Mo. Ah, ¿no fuimos ayer? ¿Cuándo fue lo de Mo? Estoy volviéndome loca. ¿Sí fuimos? ¿No? La prota se parece a ti, pero con el cabello amarrado. Sí, es cierto. Se parece un poco más a mi mamá, porque mi mamá tiene los ojos verdes. Pero un poquito. ¿Qué me acuerdo? El del bosque. Ah, es mañana, ¿no? ¿O es hoy? No, quedar con Roberta a hacer cara del papeleo. Sí, es hoy, es hoy. Ahora sí. Well now, Meredith and Robert. Welcome to Moe's. Table for two? Hi, Maureen. Yes, please. A quiet one if possible. We've got work to do. Is that what they're calling it now? Oh! Speaking of work, Robert, someone reckoned they could fix the roof themselves and, made it worse somehow. I mean, foot just went right through. No physical harm, thankfully. The roof. Yes, I promised to take a look at it. Siempre estoy en la let me check cocina out the aquí. damage real quick. Be right back. Thanks, darling. Sure is one of the good ones right there. He seems very nice, but I haven't actually talked to him longer than 10 minutes.
Oye, ¿ella se la pasa yendo a citas con todo el pueblo? You know what you want when you see it, hon. ¿Por quién me tomas? ¿Habla por ti, Maureen? Oh, Maureen, please. What do you take me for? For a human being, of course. Don't go telling me city life turned you into a robot now. I don't buy it for a second. Anyway, let me show you to my nicest table. The sun hits your face in all the right places. I love her. She's so cute. Okay, so what you're saying se quitó is su sombrero. there's a couple of things we can do, but no chainsaws. Definitely no chainsaws. For the moment. It's just that the remaining options will take time, effort, and patience. Well, that's 1 out of 3 for me. Can I get you lovebirds? Anything else? Maureen, really? I could always decide not to fix your roof today, you know? Don't worry, Robert. I know Maureen. I'm sure she doesn't mean anything by it. Ponme otro café si puedes. A mí ponme un vino tinto. ¡Hala, oye! Yo quiero café. Gracias. A coffee refill would be nice. Thanks, Maureen. Gotcha, hun. Robert? Same for me, please. Sure thing. Back in a jiff. Ashley, is that coffee machine still running? They what? Glad we're finally done for today. But there's more to come. ¿Será que te las ¿Crees que puedas arreglártelas sola? Do you think you'll manage? ¿Yo te apoyo? What do you think? Creo que no te haría mal algo de ayuda. Yo te ayudo. To be honest, you probably need some extra help. Is that an offer? Claro que sí. Yeah, sure. Okay, you two hard-working individuals. Here you go. Thanks, Maureen. More coffee. How can anyone survive without it? So, how's life in PO so far? Okay. It's only been a week, but... Coffee. Check. Friendly, check. De momento todo bien. No ha ido la más emocionante. Todo bien. So far, so good. Yeah, I've been here a bit longer. Aún se llama leñador. ¿Por qué aún no era Robert? Time sure does fly. ¿Por qué le ponen leñador? ¿Cuándo te lo pasas bien? Seguro que tienes historias más interesantes I'm que sure you must have some good stories. Cuéntanos de tu pasado. Yeah, look, Meredith, I'm sorry. I really better get started on fixing that roof. It's just, that's quite a big job. While it's still light out and all. You know. So, thanks so much for your help. I mean, I really do appreciate it. Drive home safe. I'll see you around town. Qué aburrido eres, señor. Yeah, I'll see you. Por la hora del leñador, pecho peludo, sentí. Everything okay over here? Yeah, I guess. I'm not sure. Me cayó más la otra chava. Como que él... O sea, me cae bien, pero tuvimos una mejor date con la otra chava que con este señor. Good day. My name is ¿Quién es Walter Walter? Morgan. I'm from the Postal Service. I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines, such as the use of Postal Service property, code of conduct, and so on. I will be in touch again soon. ¡Hola! ¡Qué miedo! Code of... ¿Qué? Meredith, it's Steve. Ay, muere Steve. Hola, Oh, hi, Steve. Thanks so much for improving the text and sending it back to me. I'm confident this will improve our chances of securing a monster deal. De nada, Steve, ¿te acuerdas de los gordos? Más vale, no fue una ilusión de mi vida hacerlo. It better help. It wasn't the most fun I've ever had. You won't regret it. It's a monster deal. The big retailer, big money, big prizes. Calm down, Steve. And what happens now? Well, yes, calmness is needed. Eyes on the prize. The next steps are me going to meet up with them this week. Discuss terms. Ah, vale, Steve, buena suerte. Okay, Steve. Good luck. Thanks, Meredith. Speak soon. Ayo. Quedarte en casa y ver tele. Ahora vamos a leer un libro. Ya no hay más que eso. Countess and the Carpenter? Really, Mom? Ok, la condesa y el carpintero. And the Carpenter. Chapter 1. I A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable for Cecilia Schultenbrow.
The left wheel of her carriage collapsed, right as she entered through the gates of the magnificent parece un fanfiction Rowlandstown raro. estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. Suddenly, she heard the deep, strong voice of a young man. Are you all right, man? Qué raro. Ok. Sí, voy a checar comida, ¿verdad? Sábado 6 de septiembre mañana. Good morning, Meredith. There's an envelope today with an incomplete address on it. It only says Mickey and June, Lake Campground, Providence Oaks. Do you think you can find that? Sí, creo que sí. Yeah, I think I know where that is. All right. Have a great day. Oh, by the way, Frank, I wanted to ask you something. Le tenemos que dar una carta, ¿no? Mildred's cats. No, it's about something else. ¿Qué es eso en esos sobres que te envían? What's in those envelopes for you? Oh, that's just for stamps. Saves them the hassle of driving up here. Hey, I gotta get back to work. Catch you later. Espera, ¿pero podemos darle la carta que nos dio el granjero? ¿Puedo entrar? Creo que se me olvidó dársela. Hablar con Frank. Hope you're enjoying the job as much as your dad did. Todo bueno, ok, no te haré tu carta, bye. Pero qué raro que nos marcaron de que código de conducta de nene, mira. Oh my god, tenemos un chorro de cartas que entregar. Ok, chat, déjenme un segundo, voy a hacer pausa en lo que pido comida. Hola, friends. Hello there. Hey, how are you? I may have mail for you. Is it addressed to Mickey or June? Or both? To both. Here you go. Ah, yo pensé que era Maki. Oh, sweet brother Damien, savior in the hour of darkness. Never mind him. He's a bit stressed out. We were a bit low on paper. Nice to meet you. What's your name? I'm Meredith. Nice to meet you too. Woo! ¿Papel higiénico? Toilet paper? Probably a bit of cash and some rolling paper. ¿Papel de rolling paper? Yeah, you know, for homemade cigarettes that make you feel funny. Ah, drogas. Oh, okay. Paper. I better get going. It was nice to meet you. Okay. Bye, sweet Meredith. Ok, bye. Le tengo una duda. ¿Valdrá la pena vender un Switch para comprar un Series S? Series S. ¿Qué es un Series S? Hi, Robert. Here's the mail. Thanks, Meredith. And, sorry for leaving all of a sudden yesterday. No te puedo... A ver. Yeah, what was that all about? Well, it was just... I needed some space. I think I've gotten a bit too used to being on my own. Tan mala Was I such bad company? No, not at all. I really enjoyed it. I just don't want you to feel weird about it. I was the weirdo. No hay nada de malo de ser un poco raro. There's nothing wrong with a little weirdness. I just wanted you to know that. Anyways, let's see what's in the mail. ¿Funcionó lo de los depas? A dentist appointment. Ah. Wait, why am I sharing that with you? So, no news regarding those apartments? Nothing. Hallelujah. This gives me a bit more peace of mind to work on my wild card plan. Plan de reserva. Wild card plan? Wild card plan. Yes. Also, highly confidential. Bueno, pues buena suerte con eso. Oh, venga, no le voy a contar a nadie. Quiero saber. I won't tell a soul. Yeah, but no. Maybe later. It's still work in progress. Okay. Good luck with that. Thanks. Uy, ¿estoy trabada? Ah, ya. El maletín está de ida. Y la colonia. Y luego ya, acabamos el día. Hoy... Es la señora de los gatos. ¿Tú piensas que se va a volver una historia de terror? Y que la señora de los gatos va a empezar a asesinar a gente o algo. ¡Hola! Hey, Lori. Oh, Did you watch The wow. Love Bug? Hey, Miss W. Yes, I did, and I guess I liked it.
Puedes decir que te encantó. You don't have to hide it from me, Lori. You can say you loved it. I guess it wasn't bad. It was really fun, actually. See? Ancient isn't all bad. You still ready for Sunday? I have never been more ready. Super guay. Rad. Ah, sí está. Yeah, totally tubular, right? Sure, Miss W. See you Sunday. Ok, let's go. Ok, let's go. No, no pasa nada. No es tu culpa, es culpa de Apex. También mi micro se escucha bien raro. Feliz año adelantado. Gracias, igualmente, Lord Gaming. Uy. Ok. Ah, mira, tengo una carta para mí. ¿O es para mi mejor amiga? Creo que es para mi bestie. Espero que tengan un muy bonito 2022 y no, creo que es la de la vecina. Aquí. Yomen, gracias por recomendar stream. Ay, no guardé esta cosa, ups. Da. El lunes me suscribo. Ah, no tienes que, pero muchas gracias, en serio. Estoy esperando a que me depositen, no te preocupes. Gracias, gracias, en serio. Hola, chamoy, ¿cómo estás? Cerrar. Ok, vamos a entregar este y luego este que falta. Ah, tenemos que regresar el VHS y luego ya acabamos el día. Ok, perfecto. Ya casi. ¿El paquete no es para mi amiga? Creo. ¿O es de la casa que pide paquetes raros? Creo que es de la casa que pide paquetes raros, sí. Ah, es la casa que tiene una casa en el árbol. Damn, yo quiero. Es este, perfecto. That's heavier than I thought. ¿Qué es esto? De una raqueta de tenis, algo raro, no sé. A ver. ¡Hola! Ah, sí usa diferente ropa todos los días, ¿no? Hi, Angie. Oh, hey. So, hey, I dropped off and picked up those movies. Right. ¿Por qué está así? Parece ya positiva, creo que esto puede funcionar. Está todo bien, no te veo tan alegre como de costumbre. Is everything okay? You don't seem your usual peppy self. You don't know me, Meredith, okay? This can be a stressful job. Ok. Vale, te lo dejaré pasar. Okay. I know a thing or two about stressful jobs. I'll leave you be. Yeah, actually, now's not a great time. There's 2 more movies on the counter. If you could deliver those, that'd be peachy. Jaws and the Dirty Dozen. ¿Qué le pasó? Será mejor no mezclar. Me pongo a ella, no le comas el coco, pero ese cambio de idea no lo voy a hacer. Best not to mix these two up. Great, thanks. Appreciate it. Bye. What? ¿Por qué está enojada conmigo? ¿Será porque fuimos con Robert? No creo. Aparte lo estábamos ayudando con unas cosas. No es como que fuimos a una cita con Robert mientras salíamos con Angie. ¿Será por abajo o por arriba? ¡Ah, está ahí! Mr. Mackey? ¿Cómo no I've got lo this vi? movie box for you. Leave it on the porch of the cabin, could ya? I need to know if you prefer a war movie or a shark movie. Huh? Movies? Just pick something. I'm sure it'll be fine. All right. Jaws it is. Have a nice day. Ya viste, sí, ya. Ok. Si le pongo TP acá, ¿me lleva con el camión? ¿Ya es todo? Creo que ya. Ok, vamos a intentarlo así, mira. Ya soy una pro. Gracias, gracias. Práctica.
Ok, sábado en la noche. No vamos a hacer nada. Yo quería ir a la fiesta. Nos están marcando. Hey, Em, it's me, Kay. Okay. Wow, I just instantly dialed your parents' number. Superpowers. Probably just muscle memory or something like that, right? Or maybe it's like that thing where you smell something and it instantly triggers this mega old memory you didn't even know you had. Know what I mean? Oh man, I had that once when Barry bought me lilac. The smell instantly mentally teleported me to when I was like 6 years old and fell out of a tree. And I ended up with all this lilac smelling tree gunk all over my Yo me face. sé mi número de teléfono marcándolo, no diciéndolo. You go, must dial M, and then your brain just triggers your fingers to Sí. dial M. Anyway, I didn't call about that, obviously. I was thinking of maybe taking a stroll around the lake this Sunday, clear my head, and then Maureen suggested maybe you'd like to tag in. Not that I'm asking because of Maureen, of course. Just thought it might be fun to check out the old hangouts and the lake sites and all. If you do want to join, I'll be at the watchtower overlooking the lake at 11 a.m. Sunday. I'll probably hang around a bit, so I'll see you when I see you. Sunday morning watchtower. Be there or be square. Quiero decidir quedar con Kay, decir que sí, vamos con Kay. Porque la película es hasta la noche. Chapter 2. Cecilia what? hated old Mr. Nabenshoe's table manners. The way he slurped Yo no rhubarb sé into his leer. digestive system was quite the dampener on Cecilia's appetite. Oh my She gosh. wanted to get out of here and drink and dance with the common folk. Every night, she heard their merry noises travel through her bedroom window, the sounds of real life. Ella sola decidió eso, ok. Domingo 7 de septiembre, mañana. No sé qué es eso. Ah, es lo de Adit, su trabajo. Había olvidado lo tranquila que es la vida aquí. Hay mucho espacio. Y la gente habla contigo como si no tuviera nada mejor que hacer. Lo cual posiblemente sea cierto. Por ahora he entregado paquetes, cartas, incluso películas y un ser vivo al gato. Me pregunto qué me deparará la semana que viene, pero no sin antes acabar esta semana quedando con 2 amigas. Una nueva y una vieja amiga. Va a ser interesante. Te dice babe. Bueno, se medio pelearon por alguna razón, pero ahí veremos. Hey, Em! qué Up padre. here! Hiya! Should I just come up? Come on up! You just have to watch your step on the 3rd ledge. Should be good. ¿Qué? Te entendí estupendamente. Me voy a acercar. ¿Un qué? I have to what? On the what now? It's fine. Cross my heart and hope to die. Scout's honor. Espero no morirme. Hope I don't die climbing this Ok, tower. dile que salte. Me sorprende que nadie la haya reparado. Hola, qué alegría verte. Estoy arriba de una pieza. I'm up. Bye, In Serena. one piece. Gracias. It's all good. Call off the dogs. So glad you made it. Isn't it nice up here? Qué bonito. Está todo bogueado, pero qué bonito. Ah, pues si esta vista me atrapa siempre trae recuerdos del pasado, ¿verdad? Es un poco diferente. Quiero que hablen del pasado. Quiero saber qué pasó. Brings back memories, doesn't it? Any memory in particular you're thinking of? A ver, después del colegio, lo que sentíamos venir aquí solo por noche. Lo del Those colegio. times we took some pie up from the diner after school and sat here talking about whatever we felt like. Oh, yeah. How about that afternoon I snuck in some beers from Uncle Stan? And they were really disgusting, and you puked all over the rail? Ew. In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Oh my gosh, it totally was. A mí no me gusta la cerveza, sabe horrible. Has tenido que recordar un Ew! Oh, did you have to bring that up again? I was not counting on getting that much in touch with my younger self. I'm glad you're back. I kind of missed having you around. Han pasado muchas cosas desde entonces. So much has happened since then. Maybe.
So, what's life been like for you since you left? Positives? Negatives? You know, I went to university, got a job. En general todo bastante bien. Básicamente me he partido la espalda todo este tiempo y puede que ahora toque algo diferente. ¿De que quedarte aquí? And maybe now it's time for something different. Is it now? Providence Oak's different enough for you? Well, maybe it is, and maybe it isn't. Ooh, that sounds juicy. Is this about something or someone? Hola, Kisafi. Tremendo estilo te cargas en las fotos. Está chido que las uñas combinen con el aguacate. Muchas gracias. Ya sabes, el aguacate es la mejor... ¿Es fruta? Que existe. Yum. Buenas tardes, por cierto. Buenas tardes, Kisafi. Hello. Esta es cosa mía. Me alegra poder tener esas experiencias adultas. No fastidies. I'm glad we can have these adult conversations now. Oh, there she goes with the crazy eyes. Oh, M still stands for mind your on own their stream. beeswax, I see. All right. I'm backing off. Lo acabo de investigar. Sí, son frutas, ¿verdad? No me podía perder el último stream del año. Gracias, Alfred. Gracias. ¿Y tú qué? Acá estoy yendo a la universidad. ¿Y tú qué? ¿Cómo has estado? Quiero decir... En serio, ¿te importa simplemente nos sentemos un rato? Ok, quiero preguntar. What about you? How have you been? I mean, really? Really? It's been great, and it's been tough. You know, I guess it's like that for everyone. I mean, I wanted to go to art school, yes, but turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. So I decided to stay and do my own thing. Make music, perform and stuff. You know, I picked up some shifts at the diner, Barry and I reconnected, got married, and then Max came along. You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. Even managed to get a bit of a buzz going in Portland, lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. Este es el último stream del año. Pero si lo hice el título, lo siento, no sé leer. Yo tampoco, y me di cuenta con este gameplay que no sé leer. No te preocupes, Kisami, gracias. Welcome back, Casey. Parece que estabas a punto de salir de Provi o aquel entonces y después. Suena divertido. Sounds like you were ready to leave PO at that point. Yeah, just like that, Uncle Stan got sick. Hit him and Aunt Mo like a ton of bricks. It was crushing. There I was, just about to get somewhere with my music, but I just couldn't let them down. So I stayed. Helped out nursing Uncle Stan, picked up his shifts at the diner. Parece que lo has superado. ¿Y qué era Barry en todo esto? No me puedo imaginar tener que tomar esa decisión. Quiero saber qué hizo su esposo. Where was Barry in all this? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house, and he took care of Uncle Stan when he could. No Ay, qué bueno. He was just there. Parece que la superó. No me puedo imaginar tener que tomar esa I can't decisión. imagine what it must have been like to make that choice. I see where you're going, but honestly, I count myself lucky in a way. It gave me time to assess. Sounds like you really stepped up. Well, in hindsight, it was a lot. In the moment, though... TMC. TMCLN una Bechir. No manches. X200. Me retiro Lenita. Gracias por este año. Te queremos mucho, Sugar Love. Feliz año, chat. See you gamers. Feliz año nuevo, gamer. Muchísimas gracias por este 2021 conmigo y espero que tengas un muy bonito año. Gracias, TMC. Nos vemos, cuídate mucho. Gracias por acompañarme en tantos streams, tantas tardes y hacerme feliz. ¡Feliz año! Gracias. Don't stop to think. You just do it. Ahora, ¿cómo sigues trabajando en la cantina? ¿Y ahora qué? ¿Te has sentido alguna vez estancada? ¿Ahora qué? What now? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much. Too soon. Too definitive. But I don't know. Maybe if she asks again, I'll think about it. The way things ended up, it may not have been part of my master plan. But I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. He basically raised me. I'm
grateful I got to do that for them. And I built a family of my own, right here in good old PO. And one day, those kids will hurl all over this rail, just like we did. Cute. So yeah, it's been tough, but looking back, I wouldn't trade any of it for the world. Eso es genial. That's so great, Kay. I'm glad at least one of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? So, ready to descend to the world below? Creo que me quedaré disfrutando las vistas un rato. Nah, I think I'll stick around. Enjoy the view some more. The view from the top of the ivory tower. Be careful not to get too used to it, young lady. Kay? Thanks for the invite. I'm glad I came by. Just try to cut down the word count on the answering machine next time, would you? Oh, you better buy yourself some new tapes for your machine, Weiss. Just kidding. You know how I get when I get nervous. Thanks for Qué joining bueno que me. son amigas otra vez, estoy muy feliz. Y que pueden reconectar. Yo pasé mi año nuevo jugando LOLcito. Yo lo he hecho jugando Animal Crossing. Worth. Oye, ¿y la película? Hello? You're speaking to Monster Deal Central. How may I help you? Hola Steve, te noto animado. Hola Steve, lo siento, no estoy interesada en publicidad. Oh, hi Steve. Meredith, please tell me to calm down. We are so close to a deal. Added 87 in shops all across America. Monster deal. Calm down, Steve. Calm down, Steve. Okay. I met up with this big retailer, right? They read our great pitch. They loved it and they want to buy 250,000 Ni siquiera sé qué es lo que Added venden. 87. 250,000. Multiply that by like $35. Es $1,000,000 de ganancia. What? That's millions of dollars of revenue! Millions, and it's just the start. Listen, I've got the contract right here. I'm sending over a copy. You should have it tomorrow. Please, check, double check it right away. I want your blessings before I sign on the dotted line, okay? Gotcha, Steve. Don't worry about it. Oh, yo quiero que se quede aquí. I'm so excited, and I just can't hide it. Oye, pero no teníamos una movie night o algo así. Ah, ahí It's está. official. Me encantan I las películas. love horror movies. A Nightmare on Elm Street is radical. It was amazing. Thank you for watching with me, Miss W. De nada, no voy a volver a dormir. You're welcome. I'm never going to sleep again. Ha! Maybe you shouldn't have watched the movie. Man, I wish my parents would let me watch these movies. I can't wait until I move out. Sí, bueno, espero que te diviertas. Muerte, ¿no tenías 15 años? Aren't you 15 years old or Feliz something? Navidad. Almost 16, and yeah, don't get me wrong, I love tinkering and I love working in my father's shop, but it's just so boring sometimes. I want to see more of the world. I want to meet more people. I'm sure you've noticed, but there's not many teenagers here. Sí, qué flojera que no haya gente de tu edad en tu pueblo. So I don't have many friends to hang out with either. Tus padres no te dejan ver pelis ¿y qué quieres hacer después del colegio entonces? What do you want to do after school then? I don't know. My parents want me to work in Dad's shop, but I don't think I want that. No. And you left when you were younger, so I figured maybe you had some advice for me? Oh, well, maybe. I think... Creo que deberías darle una oportunidad al colegio. Trabajar en la tienda de tu padre puede ser genial. Lo mismo puedes empezar a viajar. Creo que deberías dar una oportunidad al colegio. No entiendo. Viajar, colegio. Colegio, porque ahí conoces a más gente, ¿no? You should really give school a chance. There are quite a few universities that will let you tinker on things way bigger than just cars. Hey. That sounds amazing. But a homeschooler like me? Ya un momento te ayudaré a entrar. ¿Te has planteado en ir a escuelas de la zona? ¡Oh, yo te puedo Sure ayudar! they would. And you know what? I'll help you once the time comes to apply. But you'd still have to study really hard.
I can do Porque ella that. fue de MIT. Thank you so much, Meredith, for talking to me and stuff. You're very welcome, Lori. I had a lot of fun tonight. Me too. I should get home soon. Later, Meredith. Later. Cute. Lunes 8 de septiembre, mañana. Oh, Steve's parcel. And another note from Tess. ¿Qué dice Tess? Hey, Em, here are Steve's contracts. I bet you're in the mood for some light reading. And now without sarcasm, really, I must admit the energy here is contagious. Is Adit actually going to take off? See you soon. Tess. Aww. Good morning, Miss Weiss. Ay, me asustaste. Good morning, sir. I didn't see you there. The name's Walter Morgan. I'm with the Postal Service. I left you a message on your answering machine earlier this week. Tengo miedo. ¿Cómo me lo he debido perder? Oh? I must have missed it. Miss Weiss, if you could follow me into the office. I'd like to ask you a few questions. Oh no, ya empezó. Are you familiar with the Postal Service policies? Debe ser... si le soy sincera, no. ¿Qué le digo, chat? ¿Qué le digo? Sí, bueno, ese es el key de la cuestión. Creo que voy a poner eso, no sé. Yes, well, the gist of it. Can you remember the segment from Chapter 11, Section 3, first paragraph? Lo siento, no recuerdo ahora eso mismo, esa I'm parte. sorry, that part seems to have slipped my mind. It says in Chapter 11, Section 3, first paragraph, and I'll paraphrase, it is forbidden to use Postal Service property for personal gain. Sí, no está bien. ¿Tiene sentido? Oh. Okay, sounds reasonable. Miss Weiss, I'm aware that you've only just begun working here, but I trust that you do not take the responsibilities of a postal worker. ¿Cómo sabes, chismoso? ¿Cómo sabe que hice lo de los gatos? Por supuesto que no, o sea, sí, señor. Soy la definición de integridad. If you look up the definition of integrity, it has my picture next to it. The Postal Service puts its employees under the highest level of scrutiny. I advise you to answer the following 3 questions truthfully. Yes or no will suffice. Do you know Frank Coleman? Creo que sí. Yes? Have you ever given him envelopes or received envelopes from him that weren't postmarked? ¿Qué hago? Ayuda, chat, ayuda. ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Oh my god, ayuda. Paul. Bueno, darles un minuto. ¿Qué decimos? Sí, no. Mure chismoso. Se está metiendo en problemas Frank, ¿no? ¿Le decimos la verdad o le mentimos y defendemos a Frank? Me hace un resumen qué está pasando ahí porque Lenita está tan preocupada. El señor como que es el líder de los postman y dice de que es que no se quede integridad. Y le hemos estado dando unas cartas sin sellos a Frank. De diferentes personas. No sabemos qué son. Y Frank es el que nos dio el empleo. Podemos decirle la verdad al señor que nos está diciendo de que, ay, es que eres integridad y no sé qué. O le decimos mentiras y decimos que no hemos recibido nada. Yo creo que hay que defender a Frank y no saber que le estamos dando cartas. Pero no sé si nos meteríamos en problemas. ¿Le mentimos o le decimos la verdad? Decir que sí es que sí hemos estado recibiendo cartas. Decir que no es mentirle al señor random. Voten, please. Voten. No sé qué decirle. Ok, le vamos a mentir. No. Oh, qué miedo. Are you aware that Frank Coleman wages bets on baseball games? Yo digo que no. No. That will be all. Thank you for your cooperation. What's going to happen to Frank? I'm sorry, we can't discuss personnel matters. Ay, no. Luck with the mail today, Miss Weiss. Ok, yo creo que este es un buen lugar para dejar... Vamos a la mitad del juego. Se va a acabar el juego porque son 2 semanas. Esta es la última semana del juego. Hoy vamos a revisar los contratos de Steve y recoger el VHS de Bert.
para ver lo de la película. Y vamos a la mitad del drama de esto de Mr. Frank o señor Frank para acabarlo después. Está divertido, ¿no? Como quiera, chat, voy a descargar el VOD para subir el gameplay a YouTube. Entonces, si se perdieron cualquier cosa o quieren regresar, voy a tener el VOD. Pueden ver el VOD o voy a tenerlo descargado, lo vamos a editar y luego lo voy a subir en un rato. Igual como el unpacking. Pero gracias por acompañarme en mi gameplay de Lake. Me he divertido muchísimo. Ha estado genial. Gracias por estar en el chat y estar intrigados conmigo y ayudarme a hacer decisiones también. Me divertí mucho y también me he estado divirtiendo mucho este año. Gracias por acompañarme en los streams de 2021. Este ha sido mi mejor año en streaming. Me he dedicado mucho más a hacer streams y el año que viene se los juro que vamos a seguir dedicando mucho más también a YouTube y creciendo. Muchas gracias por todo. Espero que tengan un muy bonito año. Gracias por acompañarme y gracias por ser la mejor comunidad del mundo.